Buenos días, maestra y compañeros. Soy Alexa Paola Castillo Rocha del grupo segundo A. Soy la representante del equipo número 5, que está conformado por Josué Ramírez, Mildred Cano, Ingrid Castillo, Jimena Gallardo y Ángel Guerrero. Los dejo con mi compañera. Buenos días, maestra y compañero. Yo soy Mildred Elena Cano Portillo del grupo de segundo A, forma parte del equipo 5. Vengo a hablar sobre el resumen. El resumen es un texto de extensión variable tendiendo siempre a lo breve, en el cual se sintetizan o abrevian las ideas de un texto de mayor tamaño o complejidad. Se caracteriza por ser breve y claro, brindar una visión general sobre un tema, facilitar el aprendizaje, sintetizar los datos más relevantes de un artículo, discurso o escrito, además de que mantiene la objetividad en la descripción y evita la autocrítica. Existen varios tipos de resúmenes, como el resumen informativo, que sintetiza y brinda una visión general a partir de los datos importantes de un documento, el descriptivo, que sintetiza de forma profunda la escritura de un documento o una obra literaria, la hipnosis, que resume de manera general una obra literaria o audiovisual en particular, y la reseña, que es un resumen sobre el contenido de una obra, pero desde el punto de vista de la persona que lo analiza. La mejor forma para hacer un resumen es leer el documento completo, señalar las partes e ideas más importantes y hacer notas, y al final pasar en limpio lo seleccionado anteriormente en un orden específico. Hola, buenos días. Soy Ingrid Karen Castillo Rocha y soy miembro del grupo número 5. Hoy les voy a hablar sobre informe, carta y comentario. Como muchos de ustedes saben, la palabra informe viene del verbo informar. El informe describe las cualidades de un hecho y de los eventos que lo rodean. Por lo tanto, la palabra informe viene siendo el resultado o la consecuencia de informar. Por ejemplo, pide al contador que me pase el informe del último trimestre. O el diputado presentará un informe sobre la actuación del ministro. Un informe suele ser algún tipo de documento que presenta información, así como un científico. Por citar un caso, puede escribir un informe después de lograr un hallazgo, explicando los pasos que siguió y cuáles fueron sus conclusiones al respecto. Puede añadir comentarios u otros elementos que apunten a la persuasión. Puede ser público o privado, dependiendo del objetivo de divulgación. Finalmente, un informe debe contar con un par de apartados: portada, el índice, la introducción del resumen, el cuerpo del trabajo, las conclusiones alcanzadas y la bibliografía. Buenos días, mi nombre es Ángel Emiliano Guerrero Delgado, de segundo A. Yo les presentaré qué es una reseña, la circular y sobre el artículo. El artículo es una parte de la oración que sirve principalmente para circunscribir la extensión en que se ha de tomar el nombre el cual se antepone, haciendo que éste, en vez de abarcar toda la clase de objetos o que se amplíe, exprese tan solo aquel objeto determinado, ya y hay conocido del que habla y del que escucha. Existen dos tipos de artículos, los determinados o definidos. Los artículos determinados o definidos son los cuales se utilizan cuando se conoce el sustantivo. Los indeterminados o indefinidos, los artículos indeterminados o indefinidos, se utilizan cuando nos referimos a un. Los indeterminados o indefinitivos, los artículos indeterminados o indefinitivos se utilizan cuando nos referimos a un sustantivo que no podemos definir o identificar. El artículo consiste por lo general en selecciones que cubren lo siguiente: resúmenes, introducciones, anécdotas o estado del arte, propuestas, resultados, conclusiones, recomendaciones, trabajos futuros y bibliografías. Comentario es una opinión, juicio o consideración que alguien hace acerca de otra persona o de algo. Puede desarrollarse por vía oral o por escrito. Por ejemplo, el comentario del cantante inclinó al público. El comentario supone de una respuesta o una interacción por lo planteado. Gracias a Internet, los lectores, oyentes o televidentes pueden comentar con gran facilidad.
y expresar su opinión en sitios web y blogs. Por otra parte, es la explicación o interpretación del contenido de una obra, un discurso o un texto, etc., para criticarlo o facilitar su comprensión. Una reseña es un escrito breve y conciso en el cual se realiza un examen o una crítica de una obra o conocimiento reciente para darlo a conocer al público. Una reseña es un tipo de texto expositivo argumentativo. Los elementos que conforman la reseña es el título, el encabezado o ficha técnica, documentos de la obra o reseña, comentarios críticos de la obra, conclusiones, recomendaciones, identificaciones de la reseñadora. El ensayo es un tipo de texto en prosa que explora, analiza, interpreta o evalúa un tema. Se considera un género literario comprendido dentro del género didáctico. Características clásicas representativas. Es un escrito y fundamento que sintetiza un tema significativo. Tiene una finalidad argumentar una opinión sobre el tema o explicarlo. Posee un carácter preliminar, introductorio, de carácter propedéutico. Presenta argumentos y opiniones sustentadas. Un ensayo es una obra literaria relativamente breve de reflexión subjetiva, pero bien informada, en la que el autor trata un tema por lo general humanístico de manera personal, donde muestra cierta voluntad de estilo de forma más o menos explícita, encaminada a persuadir al lector de su punto de vista sobre el asunto tratado. Casi todos los ensayos modernos están escritos en prosa. Si bien los ensayos suelen ser breves, también hay obras voluminosas como las de John Locke sobre el entendimiento humano. Por la otra parte, el concepto ensayo se ha extendido a otros ámbitos de expresión de la literatura. Por ejemplo, un ensayo fílmico es una película concentrada en la evolución de un tema o idea, o un ensayo fotográfico es la forma de cubrir un tema por medio de una serie enlazada de fotografías. El ensayo literario se caracteriza por su amplitud en tratar los temas la mayoría parte del tiempo. Una obra literaria por el ensayo literario no se limita a estudiar exclusivamente. Los ensayos literarios tienen características comunes: subjetividad, sencillez y estilo de ensayista. En cambio, el ensayo científico trata de un tema del campo de las ciencias formales, naturales y sociales con creatividad. La relatoria, o más conocida como reseña bibliográfica, es un texto que se define como producto de una o varias lecturas minuciosas o detalladas de uno o más textos. No es un resumen, no es una síntesis, no es un esquema. Por el contrario, es un documento que escribes con tus propias palabras y que dará cuenta de tus comprensiones, cuestionamientos y nuevas perspectivas. No tiene una única estructura, depende de las indicaciones. Una posible organización llevaría identificación, temática, problemática y tesis planeada, estructura, desarrollo y conclusiones, proceso de interpretación. Voy a hablar sobre lo que es un protocolo. Los protocolos son las distintas conductas y reglas que las personas en una determinada sociedad deberíamos conocer y respetar en ocasiones específicas, tales como ámbitos oficiales, por alguna razón en especial o porque poseen algún cargo que requiere de él. Estas conductas o reglas pueden ser modos de vestirse, buenos modales o actitudes. No solo existen en los ámbitos oficiales, ya que todos somos obligados a cumplir distintas conductas y reglas sociales. Existen varios tipos de protocolos, por ejemplo el protocolo de investigación, que son los objetivos, diseño, metodologías y consideraciones tomadas en cuenta para la organización de una investigación. Los protocolos oficiales, que son las reglas y normativas aplicadas para actos públicos y diplomáticos del Estado. Los protocolos militares, que son reglas que determinan el orden de jerarquización, cargo de antigüedad en actos de la historia militar u oficial, que buscan demostrar disciplina y educación.
Los protocolos diplomáticos, que son reglas y formalidades que se realizan concernientes a las ceremonias diplomáticas entre autoridades del Estado para garantizar el orden, y los protocolos sociales, que son técnicas y conductas, y reglas tradicionalmente mediante las cuales se organizan los actos. Muy buenas tardes, mi nombre es Ramírez Santibáñez Josué Efraín y soy integrante del equipo número 5. A mí me tocó hablar de dos temas que son cómo se escribe un texto periodístico y cómo se escribe un acta. Bueno, las actas es un documento que se realiza para hacer constar hechos y tienen el valor que les otorga la ley. La estructura de un acta es, primero, el encabezado. Se incluirán título u, como defecto, carácter de la reunión. El segundo sería el cuerpo principal y debe contener los asuntos tratados en la sesión, así como los acuerdos adoptados y el nombre de todos los asistentes que conforman la sesión. El tercero sería la conclusión. Es una fórmula que se usa por costumbre e indica que la sesión ha terminado. Aquí también se puede incluir la hora en que se levanta la sesión, y en este apartado también se incluyen los nombres y las firmas que dan fe y legalidad al documento. Carta. Es un medio de comunicación escrito que una persona dirige a otra para darle noticias. Es un papel que lleva un mensaje escrito que por lo general va dentro de un sobre. La persona que envía la carta se conoce como remitente o emisor. La persona que recibe es el destinatario o receptor. Por lo general se colocan los datos y la dirección postal del destinatario en el anverso del sobre y en el reverso las del remitente. El sello postal y estampilla va en la parte superior derecha. Existen diversas clases de cartas como formales, personales o comerciales. Las partes de las cartas son encabezado, que consta de fecha, lugar, nombre y dirección, saludo, asunto o cuerpo, despedida y firma. Hola, buenos días, maestros y compañeros. Mi nombre es Jimena Gallardo, de segundo A, Preparatoria del Valle. En esta ocasión les voy a presentar dos subtemas. Memorándum es una palabra latina que significa cosas que deben ser recordadas. El concepto tiene varias definiciones. Según la Real Academia Española, en su acepción básica, donde debe ser esto algo que debe ser tenido. También pueden ser un cuaderno o un anotador donde se apuntan las cosas que un individuo puede recordar. Parte del memorándum. El memorándum está compuesto por un conjunto de partes fijas en las cuales y que deben colocar partes importantes y que los diferencian de los demás textos y tipos de información y comunicación. Entre estas partes se pueden enfocar lugar, fecha, código destinatario, asunto, cuerpo del texto, despedida, firma, copia para el remitente y pie de página si es necesario. El contenido, por su parte, acostumbra a ser claro, breve y directo. Este tipo de textos se transmite la información de manera rápida y especialmente cuando se trata sobre un tema grave. Existen dos tipos de memorándum, los simples y los múltiples. Cabe resaltar que los memorándum no tienen un párrafo de serie. Simplemente se transmite la información y se concluye con una firma o un sello. Ahora bien, en el lenguaje se utiliza para redactar un memorándum es de tipo formal, que transmite respeto y la importancia del asunto al comunicarse y transmitir. La circular es un escrito que se emplea para comunicar simultáneamente un mismo asunto a varias personas a quienes por igual interesa. La circular obligatoria es aquella que la ley establece que debemos dar los avisos necesarios para evitar problemas en cuanto a relaciones comerciales con nuestros clientes, por ejemplo, aperturas de negocio, cambios de domicilio, establecimiento de sucursal, nombramiento de apoderado, designación, rectificación, remodelación de apoderado, nombramiento de distribuidores, traspaso de negocios y clausuras. Tipos y medios de comunicación eléctrica,
¿Qué es la comunicación eléctrica? Es un servicio de transmisión o cambio de una remuneración que consiste en transportes a través de redes de comunicación eléctrica con inclusión de los servicios de telecomunicación y servicio de transmisión de las redes utilizadas para la radiofunción. Consideramos a la comunicación eléctrica como la que se desarrolla a través de un computador o dispositivos similares como tableta o teléfono celular inteligente, entre otros. Tipos de comunicación electrónica en la actualidad son los blogs, el Gmail, correo electrónico, los chats, videollamadas o videochat, redes sociales, mensajería instantánea, WhatsApp y mensajes SMS. ¿Qué son los medios de comunicación? Las comunicaciones eléctricas son parte de datos, pues corresponde a cualquier mecanismo o dispositivo que permita la consulta y la divulgación de información. Esta ley establece que una comunicación eléctrica es toda comunicación que hagan parte por medio del mensaje, es dato o es el documento de información generado, enviado, recibido o archivado por medio de electrónico, magnético o óptico o similar. Otra parte del texto periodístico se compone del antetítulo, que da pie o da una anticipación, se podría decir mejor, una anticipación hacia el lector en sí de lo que se va a tratar. Yo diría que es como un pequeño contexto. Bueno, la segunda parte sería el título, esta parte es muy importante porque su función generalmente es llamar la atención y se sintetiza es como una frase que tiene el poder de resumir todo el artículo en sí. Muy bien, el cuerpo de la noticia en sí se divide de lo siguiente. Primer párrafo o entradilla. Aquí se describe el argumento principal de la historia y es donde se comienzan a dar cuestiones muy importantes para su desarrollo, como puede ser cuándo, dónde, quién o por qué. La segunda parte, aquí es donde se describe la situación de la historia que se está relatando en el artículo. Y la tercera parte, aquí es donde se comienza a explicar todo el contexto de la historia. Por último, la cuarta parte, y al menos para mí una de las más importantes, debido a que se comienzan a citar profesionales sobre su opinión sobre el tema, y aquí es donde da pie a que tú mismo te formes tu opinión personal acerca de la noticia que se está dando a conocer. Esperamos les ayude nuestra información. Gracias por su atención, que tengan un excelente día. Hasta luego.